Pasión presenta La Hora Oscura con Lorena San Pedro desde Madrid, España, escritora y amante del lado oculto de las historias. Fantasmas, ovnis, el mundo paranormal y seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta Hora Oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a La Hora Oscura. Quiero agradeceros el apoyo que estamos recibiendo en cada uno de nuestros programas. Sin vosotros esto no sería posible, así que quiero daros las gracias. Deciros también que podéis seguirnos en nuestra página oficial www.radiopasion.us.com. También podéis escuchar nuestros programas a través de YouTube, podéis seguirnos en Instagram y nuestra página oficial de Facebook. Y sin más dilación, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Espero que disfrutéis muchísimo de él, porque además tiene sorpresas. Me había ido a Suiza en vísperas de Navidad, esperando por experiencia pasar un mes con un tiempo tan magnífico como reparador, patinando todo el día bajo un sol radiante y tostándome con los aires gélidos y abrasadores a la vez de aquella plácida atmósfera. Ya sabía que de cuando en cuando podría caer alguna nevada, que en el peor de los casos duraría 48 horas y a la que seguirían otros 10 días despejados y espléndidos, con una temperatura de 0 grados por la noche, pero suavizada durante el día, por el esplendor de un sol sin mácula. Muy por el contrario, las condiciones meteorológicas eran esta vez espantosas. Día tras día un viento huracanado se abatía rugiendo sobre aquel valle de alta montaña que tan calmado y sereno había esperado encontrar, trayendo consigo un tornado de aguanieve que degeneraba en auténtica nieve por la noche. Por espacio de 10 días no hubo el menor indicio de que tal situación fuera a remitir, y noche tras noche, cuando consultaba mi barómetro convencido de que el fin de tales abominaciones estaría próximo, me encontraba con que el dedo negro había descendido aún un poco más, hasta que, como paloma mensajera, quedó fijo en la T de tormenta. Menciono todas estas circunstancias en demetrio de la historia que sigue para que el lector inteligente pueda decir enseguida, si así gusta, que todo lo que ocurrió no fue más que consecuencia de los trastornos nerviosos y digestivos provocados, tal vez, por aquellas molestas condiciones atmosféricas que obligaban a una reclusión forzosa. Y ahora volvamos otra vez al principio. Había escrito para reservar una habitación en el Hotel Beau-Site. Y al llegar me encontré con la agradable sorpresa de ver que por la modesta suma de 12 francos al día me habían adjudicado una habitación en el primer piso que tenía 2 camas. Era la única disponible, pues el hotel estaba lleno. Temiendo que por error me hubieran dado una habitación de 22 francos, al instante confirmé mi reserva en recepción, pero no había ningún error. Había pedido una habitación de 12 francos y eso es lo que me habían dado. El recepcionista, muy cortés, esperaba que estuviese satisfecho, pues de lo contrario no había ninguna otra libre. Temiendo correr la misma suerte que Asú, me apresuré a decirle que estaba más que satisfecho. Llegué hacia las 3 de la tarde de un día despejado y magnífico, el último de tal serie, y como al hacer el equipaje había tenido la precaución de dejar mis patines encima de todo, me fui corriendo a la pista de hielo y pasé allí 1 o 2 horas tan agotadoras como espléndidas. Volviendo al hotel con la puesta de sol, tenía que escribir varias cartas y tras pedir que me subieran el té a mi suntuoso apartamento, el número 23, en el primer piso,
A él me fui derecho. La puerta estaba entreabierta y al aproximarme estoy seguro de que si no fuera a la luz de cuanto ocurrió después, ni siquiera me acordaría de este detalle. Oí un ligero ruido dentro de la habitación e instintivamente pensé que sería el mozo del hotel que estaría deshaciendo mi equipaje. Un instante después, ya dentro, vi que estaba vacía. El equipaje estaba ya deshecho, todo aseado y en orden, y parecía sumamente cómoda. Mi barómetro se hallaba sobre la mesa y observé desmoralizado que se había bajado casi otra media pulgada. No volví a pensar en el ruido que creía haber oído desde el pasillo. Desde luego, por 12 francos al día la habitación no podía ser mejor. Había, como ya he dicho, 2 camas, en una de las cuales estaban desplegadas mis prendas de vestir, mientras que mis pijamas se apilaban en la otra. Tenía 2 ventanas, entre las cuales había un lavabo con buenas dimensiones y con bastante espacio encima para poner cosas. Un sofá con el respaldo vuelto hacia la luz y convenientemente cerca del radiador de la calefacción central. Un par de buenos sillones, una mesa para escribir y, el lujo de los lujos, una segunda mesa para que cada vez que trajeran el desayuno no fuera necesario apilar precipitadamente libros y papeles con el fin de hacer sitio a la bandeja. Mis ventanas daban al este y el sol poniente llameaba aún en las laderas occidentales cubiertas de nieve, mientras arriba, descendiendo a mi abatido barómetro, se veía un cielo limpio de nubes y una fina rodaja de luna en pálido cuarto creciente colgaba en lo alto entre las estrellas que, encendidas tan solo hacía breves momentos, centelleaban aún con una luz muy tenue. El té no se hizo esperar y mientras tomaba un bocado me dediqué a contemplar cuanto me rodeaba con suma complacencia. Y de pronto, sin ninguna causa aparente que lo justificara, me pareció que la elección de las camas no era la más acertada. Se me antojó imposible dormir en la cama que mi mozo de habitación había escogido para mí. Así que me levanté de un salto y sin pensarlo 2 veces, pasé mis prendas de vestir a la otra cama y puse mis pijamas en el lugar que aquellas habían ocupado. El cambio lo efectué casi sin aliento y solo al terminar me pregunté por qué se me había ocurrido semejante cosa. No tenía ni la más remota idea, simplemente había tenido la sensación de que me habría sido imposible dormir en la otra cama. Pero una vez hecho el cambio, volví a sentirme perfectamente a gusto. Escribir mis cartas me llevó 1 hora aproximadamente y cuando estaba ya con la última, o tal vez la penúltima, en parte debido a su inherente insustanciabilidad, en parte al sueño que lógicamente iba haciendo presa en mí, sentí cómo se me cerraban los párpados y empecé a bostezar ostentosamente. Habían pasado 24 horas seguidas en el tren y aquellos aires tan vigorizantes y que tanto estimulaban el apetito, la actividad y el sueño dejaban ya sentir sus efectos. Y como aún me quedaba 1 hora antes de vestirme, me tumbé en el sofá con un libro como excusa, pero con la secreta intención de echar una cabezada. Y entonces empecé a soñar. Soñé que el mozo de mi habitación entraba sigilosamente para decirme, sin duda, que ya era hora de que me vistiese para la cena. Supongo que aún quedaban unos minutos, pues al verme dormitando, en vez de despertarme, empezaba a pasearse por la habitación sin hacer el menor ruido y poniéndolo todo en orden. Me parecía que había muy poca luz, pues no podía verlo con claridad. De hecho, sabía que era él porque no podía ser nadie más. Luego se detenía ante el lavabo, encima del cual había una represa con brochas y navajas de afeitar, y vi cómo sacaba una de las navajas de su estuche y se ponía a suavizarla. La luz se reflejaba con un brillo cegador en la hoja de la navaja. Luego pasaba 1 o 2 veces el pulgar por el filo para probarlo, y ante mi horror se la llevaba a la garganta. Justo en ese momento, uno de esos estruendos ensordecedores que ponen punto final a los sueños me despertó. Vi la puerta entreabierta
y a mi mozo de habitación en el preciso instante de entrar en ella. La apertura de la puerta no cabe duda que era la que había producido tal estrépito. Me uní a un grupo formado por otros 5 huéspedes del hotel, llegados antes que yo, todos viejos amigos que solíamos vernos con frecuencia. Y tanto durante la cena como después, en los intervalos de una partida de brique, la conversación discurrió con amenidad sobre los temas más diversos, los aludes de rocas, las previsiones meteorológicas, algo que en Suecia adquiere una importancia extraordinaria y trasciende el mero tópico, la temporada operística y los requisitos que se debían dar en la mano del muerto para que un jugador pueda negarse a seguir el palo con el que salió su compañero cuando carece de triunfos. Y luego, con unos whiskies con soda y el siempre repetido último cigarrillo, nuestra charla cambió de rumbo y tras un breve inicio sobre los Thank Things, abordó la cuestión de transferencia de pensamiento y la transferencia de emociones. En este punto, Harry Lambert, uno de los del grupo, explicó tan manido tema de las casas embrujadas basándose en ese principio. Los puso con gran concisión. Todo cuanto sucede, decía, bien sea un paso que demos o un pensamiento que cruza por nuestra mente, incide de un modo u otro en el mundo material que nos rodea. Dicho esto, creo que estaremos todos de acuerdo en que la emoción más intensa y violenta de todas aquellas que lleva a un hombre a dar ese paso tan extremo que es matarse a sí mismo o matar a otra persona. No es difícil imaginar que un hecho de esta naturaleza ha de causar tales estragos en un escenario material, sea este una habitación o un páramo embrujado, que su huella durara un dilatadísimo espacio de tiempo. El aire resuena con los gritos de la víctima y sigue rezumando con su sangre. No todo el mundo es capaz de percibirlo, pero las personas sensibles sí lo son. A propósito, estoy seguro de que el camarero que nos ha servido en la cena es una persona sensible. Era ya tarde y me levanté. Mandémoslo pues a toda prisa, bromeé, a la escena del crimen. Yo por mi parte me voy corriendo a la escena del sueño. En el exterior, la amenazadora promesa del barómetro empezaba a cumplirse al pie de la letra. Un viento frío y desapacible gemía entre los pinos y ululaba en las cumbres de las montañas, y había empezado a nevar. La noche estaba totalmente cubierta y hubiérase dicho que inquietas presencias se movían de un lado a otro en la oscuridad. Pero de nada servía ser agorero y además, puesto que teníamos que permanecer varios días encerrados en el hotel, yo era afortunado al disponer de un alojamiento tan cómodo. Aunque hubiese preferido enormemente poder distraerme al aire y al sol, tenía muchas cosas con que ocupar mi tiempo sin salir. Y en lo que se refiere al presente más inmediato, qué placer poder estirarse en una cama como Dios manda, después de pasar una noche entumecido en el tren. Ya me había casi desnudado cuando me llamaron a mi puerta y el camarero que nos había servido en la cena entró trayendo una botella de whisky. Era un hombre joven y de buena estatura y aunque no me había fijado en él durante la cena, enseguida vi lo que Harry había querido decir cuando aseguró que era una persona sensible. Es un algo inequívoco que se manifiesta en una mirada y especialmente penetrante. Esa clase de ojos, ya se sabe, ven debajo de la superficie de las cosas. «La botella de whisky para monseñor», anunció dejándola encima de la mesa. «Pero yo no he pedido whisky», aclaré. Me miró desconcertado. «¿No es esta la número 23?» preguntó. Entonces echó un vistazo a la otra cama. «Ah, debe ser sin duda para el otro caballero», insistió. «Pero si aquí no hay ningún otro caballero», le respondí. «En esta habitación estoy yo solo». Volvió a coger la botella. «Perdóneme, monseñor», se disculpó. «Debe de haber un error. Yo soy nueva aquí. Hoy ha sido mi primer día, pero creí que...» «¿Sí?», inquirí. «Creí que la número 23 había pedido una botella de whisky», repitió. «Buenas noches, monseñor, y perdone».
Me metí en la cama, apagué la luz y con el sueño que tenía y aquella sensación opresiva, provocada sin duda por la nevada que estaba cayendo, pensé que me quedaría dormido enseguida. Pero no. Mi mente no quería irse a descansar y siguió dando tumbos somnolienta por entre los pensamientos acontecidos del día, con un cansancio caminante que fuera tropezando en la oscuridad con las piedras en vez de levantar los pies. Y a medida que me iba venciendo el sueño, me parecía que como si mi mente siguiera dando vueltas en un pequeño círculo. En un primer momento recordó somnolienta el ligero ruido que yo había creído oír dentro de la habitación. Al siguiente recordaba que el sueño de una figura moviéndose furtivamente y afilando una navaja de afeitar. Y en tercer lugar se preguntaba por qué a un camarero suizo con mirada de persona sensible le había parecido que la número 23 había pedido una botella de whisky. Pero en aquel momento no intenté buscar ninguna coherencia entre aquellos pequeños hechos aislados. Me limitaba a recrearme en ellos con somnolienta insistencia. Por último, un cuarto hecho vino a contemplar el círculo del sueño y me pregunté por qué motivo me había producido tal repugnancia la idea de dormir en la otra cama. Pero no encontraba explicación tampoco para este último, y los contornos del pensamiento fueron haciéndose más imprecisos y brumosos hasta que perdí la conciencia por completo. A la mañana siguiente empezó la racha de días tormentosos. Nieve y aguanieve caían sin cesar, mezcladas con ráfagas de un viento helado, haciendo prácticamente imposible cualquier distracción en el exterior. La nieve estaba demasiado blanda para bajar en tobogán y se apelotonaba en los esquís. La pista ya no era más que una sucesión de charcas de nieve a medio derretir. Todos estos factores en sí mismos eran, por supuesto, más que suficientes para explicar cualquier depresión y abatimiento normales. Pero a mí me parecía todo el tiempo que había algo más a lo que se debían los negros nubarrones que se cernían sobre mi espíritu aquellos días. Y además se había apoderado de mí el miedo, un miedo de que, si bien al principio era definido hasta que se concretó en miedo a la habitación número 23, y en especial en un pánico cerval a la otra cama. No tenía la menor idea de por qué o cómo me daba miedo. No parecía existir el menor motivo, pero la forma y el perfil de aquel pánico fueron haciéndose cada vez más nítidos, y a medida que un detalle tras otro de la vida diaria, todos pequeños y triviales en sí mismos, iban tallando y moldeando ese miedo hasta que tomó una forma bien definida. Pero todo era tan gratuito y tan pueril que no podía hablar de ello con nadie. Lo único que podía hacer era repetirme que no era más que un desarreglo nervioso provocado por aquel tiempo tan fuera de lugar. Y si hubo, y muchos. Una vez me desperté angustiado por una pesadilla, incapaz de moverme al principio, presa de un pánico horroroso, creyendo estar acostado en la otra cama. Y en más de una ocasión también me desperté antes de que me llamaran, y cuando me levanté de la cama para ver el día que hacía, vi con un sentimiento de tremenda presión que la ropa de la otra cama estaba extrañamente revuelta, como si alguien hubiera dormido en ella y la hubiese después alisado, pero no tanto como para no dejar huella en la ocupación. Así pues, una noche tendí una trampa, por llamarlo de algún modo, al intruso, cuyo verdadero objeto era calmar más bien mi propio nerviosismo. Pues aún me decía a mí mismo que no había ningún motivo para tener miedo. Y remetía las sábanas con gran cuidado y luego volví a poner encima la almohada. Pero a la mañana siguiente se hubiera dicho que mi intromisión no había sido demasiado del agrado del ocupante, pues la ropa de la cama apareció más revuelta de lo que ya era costumbre, y en la almohada podía apreciarse redonda y bastante profunda una depresión como la que a veces descubrimos una mañana cualquiera en nuestra propia cama. De día, sin embargo, todos aquellos fenómenos no me daban ningún miedo. Era por la noche, al meterme en la cama, cuando me ponía a temblar,
pensando en las sorpresas que me depararía la mañana. A veces también ocurrió que quería que me subiesen algo o que me llamaba a mi mozo de habitación. En 3 o 4 de esas ocasiones fue el sensible, como le llamábamos, quien contestó a mi timbre, pero por lo que pude observar, el sensible no entraba nunca en la habitación. Abría una rendija la puerta para recibir mis encargos y cuando volvía abría de nuevo una rendija para decirme que mis botas o lo que fuese estaban delante de la puerta. Una vez le hice entrar y vi cómo se santiguaba con el rostro demudado por un pánico cerval y la visión desde luego no me dio muchos ánimos. 2 veces también subió por la noche cuando yo no le había llamado en absoluto como había ocurrido la primera vez y abrió la puerta 2 dedos para decirme que mi botella de whisky me esperaba fuera. Pero el pobre hombre se quedó tan estupefacto cuando salí a decirle que yo no había pedido ningún whisky que no insistí en que me diera una explicación. Me pidió 1000 perdones. Creía que había pedido una botella de whisky de la número 23. El error era suyo y solo suyo. Desde luego, no me la cargarían a mi cuenta. Debía de haber sido el otro caballero. Perdón, otra vez. Ya recordaba que no había ningún otro caballero, que la otra cama estaba desocupada. Fue la noche en que semejante escena tenía lugar por segunda vez, cuando definitivamente empecé a desear poder yo también estar tan seguro de que la otra cama no la ocupaba nadie. Los 10 días de nieve y ventisca ya estaban tocando su fin y esa noche, una vez más, la luna, que había pasado de fina rodaja a escudo resplandeciente, flotaba serena entre las estrellas. Pero aunque en la cena todo el mundo dio muestras, con la subida del barómetro y el fin de la impresionada nevada, de un cambio radical en su estado de ánimo, la intolerable y negra melancolía que me embargaba desde hacía ya 10 días se hizo aún más opresiva y angustiosa. El miedo se me antojaba ahora como una estatua ya casi terminada, y todos aquellos detalles no eran sino las manos que la iban moldeando y esculpiendo. Y aun que estuviera tapada por sus húmedas sábanas, todavía la sensación de que en el momento menos pensado la ropa de la cama podría abrirse de golpe y yo tendría que enfrentarme a lo que ocultaba. 2 veces aquella misma tarde me había dirigido a recepción para pedir que me preparasen una cama en cualquier otro sitio, aunque tuviera que ser en la sala de billar o en el salón de fumar, puesto que el hotel estaba lleno, pero la insufrible puerilidad de mi conducta me sublevaba. ¿A quién le tenía miedo? ¿A un sueño que yo mismo me había forjado? ¿A una simple pesadilla? ¿Al fortuito desarreglo de la ropa de una cama? ¿Al hecho de que un camarero suizo se equivocara con unas botellas de whisky? Era una cobardía verdaderamente intolerable. Pero igualmente intolerable se me antojaba aquella noche el billar y el brick, y aunque o cualquier otra cosa u otra forma de diversión. Parecía que mi única salvación estribaba en ponerme a trabajar en serio y sin interrupciones, y después de la cena me retiré enseguida a mi habitación, con el propósito de lanzar mi primera contraofensiva en respuesta al miedo que me atenazaba, y me senté con la firme intención de pasarme varias horas corrigiendo pruebas, una tarea tan humilde como monótona, pero muy necesaria y que exige una absoluta atención. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor en la habitación para tranquilizarme, y todo me pareció sólido y moderno. Un alegre papel pintado con un motivo de lirios cubría las paredes, el suelo era de tarima, los tubos de radiador borboteaban en un rincón, mi pijama estaba dispuesto para la noche sobre la cama. La lámpara eléctrica daba muy buena luz y me pareció entonces que había como una sombra, como una extraña mancha en la parte inferior de la almohada y en la superior de las sábanas, una mancha tan clara como inquietante, y por un momento volví a sentirme agarrotado por el terror. Luego, armándome de valor, fui hasta la cama
y la miré más de cerca y después toqué tanto las sábanas como la almohada, en las que parecía haber aquella especie de mancha o sombras, estaban húmedas. Y entonces me acordé, antes de bajar a cenar, había dejado unas prendas mojadas sobre la cama. Esa era sin duda la razón. Y tranquilizado por esta forma extraordinariamente sencilla de disipar mi miedo, volví a sentarme y empecé con mis pruebas. Pero el miedo que había hecho presa en mí era que en una primera inspección la mancha no tenía el ligero tono gris que toma la ropa blanca cuando está mojada. De la planta baja subía al principio el sonido de la música, pues había baile aquella noche, pero estaba tan concentrado en mi trabajo que no presté demasiada atención hasta que al cabo de cierto tiempo me di cuenta de que la música había dejado de sonar. Se oyeron ruidos de pisadas por los pasillos, el rumor de conversaciones en los rellanos de la escalera y el ruido de puertas al cerrarse, hasta que gradualmente se fue imponiendo el silencio. La soledad de la noche había hecho acto de presencia. Cuando, reforzado por aquella sensación de soledad, el silencio reinaba ya plenamente, hice la primera pausa en mi trabajo y vi en el reloj que había sobre mi mesa que ya era más de medianoche. Poco me quedaba por hacer, otra media hora y habría acabado, pero tenía que tomar unas notas para ulteriores consultas y mi reserva de papel ya estaba agotada. Sin embargo, había comprado en el pueblo aquella misma tarde, pero se había quedado en recepción, pues al entrar lo dejé allí y luego se me había olvidado subirlo. Bajar a recogerlo sería tan solo cuestión de un minuto. Debido sin duda a las numerosas bombillas que habían encendido en el exterior del hotel, la luz de mi habitación era desde hacía una hora más fuerte que nunca, y al salir vi otra vez claramente la mancha de la almohada y las sábanas de la otra cama. Llevaba una hora sin acordarme para nada de ella, y volverla a ver constituye una desagradable sorpresa. Entonces recordé la explicación que le había dado a algo tan chocante como aquello, y con el fin de tranquilizarme volví a tocarla de nuevo. Aún estaba húmeda, pero ¿me habría enfriado trabajando? Porque me pareció tibia el tacto. Tibia, sin duda también un tanto pegajosa. No era la sensación de algo humedecido por agua, y en aquel preciso instante sentí que no estaba solo en la habitación. Había algo más, algo tan silencioso como invisible, pero que estaba allí. Ahora, para consuelo de aquellas personas propensas a tener miedo, he de decir antes de continuar que no soy nada valiente, pero aquel terror que, bien sabe Dios, era tan real despertó en mí un interés tal que el interés se impuso a todas las demás consideraciones. Me quedé de pie un instante junto a la otra cama y solo medio consciente de lo que hacía me sequé la mano que había tocado la mancha, pues su tacto, aunque no cesaba de repetirme a mí mismo que no era más que el tacto de la nieve derretida sobre el abrigo que había dejado allí encima, tenía algo de sucio y desagradable. Eso fue todo lo que sentí, pues en presencia de lo desconocido, y a quién sabe si también de lo horrible, el sentido de la curiosidad, uno de los más aguzados que poseemos, pasa a primer plano. Así pues, ansioso por estar de vuelta a mi habitación lo antes posible, corrí escaleras abajo a coger el paquete de papel. Había aún luz encendida en la recepción y el sensible, en turno de noche, supongo, estaría allí sentado descabezando un sueñecito. Mi entrada no le despertó, pues llevaba puestas unas zapatillas de fieltro que no hacían ruido. Vi enseguida el paquete que buscaba, lo cogí y me fui dejándolo tan dormido como lo había encontrado. No cabía duda de que la suya era una naturaleza envidiable. El sensible, fuera lo que fuese, podía al menos echar una cabezada sentado en una dura silla. El ocupante de la cama desocupada no requería sus servicios aquella noche. Cerré mi puerta sin hacer ruido, como hace uno por las noches cuando la casa está en silencio, y me senté enseguida en abrir el paquete de papel y a terminar mi trabajo. Estaba envuelto en una hoja de periódico atrasado y mientras forcejeaba con el último cabo del cordel que lo ataba, unas líneas atrajeron mi atención y también la fecha de la cabecera del periódico me llamó la atención. Una fecha que hacía casi un año antes, o para ser más exactos, una fecha de hacía 51 semanas justas. Era un periódico americano y la noticia que recogía
era esta. Los restos mortales del señor Silas R. Hume, que se suicidó la semana pasada en el Hotel Beausit en Moulins-sur-Chalon, recibirán sepultura en la casa de Boston, Massachusetts. La investigación llevada a cabo en Suiza señaló que un ataque de delirium tremens provocado por la bebida se degolló con una navaja de afeitar. En el armario de su habitación se encontraron 3 docenas de botellas vacías de whisky escocés. Hasta aquí había leído cuando de pronto, sin previo aviso, se fue la luz eléctrica y me quedé sumido en lo que en un primer momento parecía la más completa oscuridad. Y de nuevo me percaté de que no estaba solo. Y ahora ya sabía quién era el que estaba conmigo en la habitación. Entonces me quedé absolutamente paralizado por el terror, como si una ráfaga de viento soplara sobre mi cabeza. Sentí que mis cabellos se agitaban y se ponían ligeramente de punta, y supongo también que mis ojos fueron acostumbrándose a aquella repentina oscuridad, pues pronto pudieron distinguir el contorno de los muebles de la habitación a la luz que entraba de fuera, del cielo tachonado de estrellas. Y entonces vieron algo más también que el simple mobiliario. Junto al lavabo que había entre las 2 ventanas se erguía una figura que llevaba puesto un pijama por todo atuendo y cuyas manos revolvían los objetos colocados sobre la repisa encima del lavabo. Luego dio 2 pasos y se metió casi de cabeza en la otra cama, que quedaba oculta en la oscuridad, y entonces gruesas gotas de sudor empezaron a perlar mi frente. Aunque la otra cama seguía sumida en las tinieblas, yo podía ver de forma difusa, pero suficiente, lo que allí había. La forma de una cabeza descansaba sobre la almohada. El contorno de un brazo alzaba una mano hasta el timbre eléctrico que había al lado de la pared, y me pareció que lo oía sonar a lo lejos. Un instante después se oyeron unos pasos que subían a toda prisa las escaleras y avanzaban por el pasillo, y finalmente unos nudillos llamaron a la puerta. «El whisky de Monseñor, el whisky de Monseñor», anunció la voz desde fuera. «Perdone, Monseñor, se lo he traído tan pronto como me ha sido posible». Un terror glacial seguía paralizando mis miembros imponentes. Intenté articular palabra, pero no pude, y otra vez volvieron a sonar los golpecitos en la puerta, acompañados por la voz que anunciaba a alguien que su whisky ya estaba allí. Al segundo intento oí una voz, que era la mía, contestar con tono destemplado: «Entre, por el amor de Dios, entre, estoy a solas con ello». Entonces sonó el chasquido de un picaporte al girar, y tan de improviso como se había ido unos segundos antes, volvió otra vez la luz eléctrica y la habitación se iluminó como un ascua. Vi un rostro que asomaba por detrás de la puerta, pero mis ojos seguían clavados en otro rostro, el de un hombre falto de carácter, acabado, que estaba acostado en la otra cama y que me miraba fijamente con ojos vidriosos. Estaba recostado contra la cabecera y un profundo corte surcaba su garganta de oreja a oreja, y la parte inferior de la almohada estaba empapada de sangre que chorreaba por las sábanas. Y de pronto aquella horrenda visión se desvaneció, y lo único que vi fue un camarero con ojos soñolentos que miraba la habitación, apostado en el umbral, pero su mirada soñolenta dejaba traslucir el terror, y la voz le temblaba al hablar. «¿Monseñor ha llamado?», preguntó. «No, Monseñor no ha llamado». Pero lo que Monseñor sí iba a hacer inmediatamente era instalarse en un sofá de la sala de billar. El relato que acabamos de leer pertenece a Edward Frederick Benson. Fue un novelista, biógrafo y escritor de cuentos de terror inglés, conocido profesionalmente como E.F. Benson. Sus amigos le llamaban Fred. Y este relato se titula La cama de al lado. De lo que nos habla este relato es de las percepciones extrasensoriales. No sé si habéis oído hablar de ellas. Supongo que sí, si sois amantes de las historias de terror, seguro que habéis escuchado o leído más de una con esta temática.
Las percepciones extrasensoriales, al contrario de lo que se cree, no tienen nada que ver con magia, hechizos, encantamientos, brujerías ni milagros fuera de lo común. Esto es debido al nivel mental y psíquico. Se basan en la aplicación de nuestra intuición y nuestro sexto sentido. ¿Quién no ha sentido alguna vez este sexto sentido? Valga la redundancia. Son facultades que poseemos todos al nacer. Hay personas que tienen estas facultades muy desarrolladas. Pueden ser personas de todas clases, pueden ser personas con estudios, sin estudios. Hay gente que ni siquiera sabe leer o escribir y son receptivos y capaces de captar de forma intuitiva lo que sucede a su alrededor. Cuando conocemos a alguien así o escuchamos hablar de alguien así, decimos que son personas que han nacido con un don especial. Pero la ciencia dice que son energías bien canalizadas que pueden ayudar mucho a quien las aplica y a quienes están a su alrededor. Os decía al inicio del programa hoy que teníamos una sorpresa. Y esa sorpresa es que, aparte del relato que hemos leído, hoy tenemos un testimonio de una radioyente donde nos habla de las percepciones extrasensoriales, de casos cercanos a ella. Así que os voy con esta experiencia que nos va a contar esta radioyente. Hola, pues hay muchas experiencias extrasensoriales que he vivido con Paco, mi hijo. Estoy absolutamente pues segura de que él tiene como un don, porque de repente pareciera que lee las mentes, y les voy a contar una de tantas anécdotas. Tenía un cuidador nuevo, y este cuidador, cuando llegó a mi casa, acababa de morir su papá. Y sacó a Paco a caminar como suelen hacer los cuidadores. En eso le entra una llamada para avisarle que un tío suyo, que era hermano del papá, también acababa de morir. Y se quedó muy pensativo porque su ex esposa, que también había muerto, parece ser que era muy cercana a este tío, y él se quedó pensando sobre si su tío, que murió, había sabido o no de la muerte de su ex esposa. Estaba reflexionando sobre esto caminando con mi hijo. Mi hijo es prácticamente no verbal, casi no habla más que para pedir algún alimento o para pedir una salida, pero casi no habla. Caminando con mi hijo se acerca muy serio a él y le dice, a Alejandro le dice, Erika ya se fue. Curiosamente, a él se llena toda la piel chinita porque su ex esposa se llamaba Erika. Entonces era como totalmente congruente lo que le dijo, porque fue como diciendo, ya déjala ir, Erika ya se fue, o alguna cosa así. Entonces, pues él me lo contó muy sorprendido. Y pues sí, es como si escuchara de alguna manera lo que sentimos, lo que pensamos, y nos diera algún mensaje. Otra experiencia extrasensorial, entre varias que he sentido, pero una que me impactó mucho fue que yo, siendo jovencita, habré tenido unos 19, 20 años, cuando de repente yo había terminado con un novio que quise mucho tiempo, y de repente en sueños soñé que él estaba sentado en la orillita de mi cama y me estaba observando dormida. Él tenía una playera negra y me veía como dormía, pero sentí su presencia y desperté. De repente me di cuenta que era un sueño y pues ya lo dejé. Pero ese mismo día en la tarde recibo una llamada de su parte y me dice, ¿qué crees? Te soñé que estabas dormida. Soñé que te veía y estabas dormido y yo con una playera negra, tal cual como yo lo vi. Me sorprendí mucho, nunca supe si fue un viaje astral de él,
si nos conectamos en el sueño o qué pasó, pero también fue una experiencia pues que me sorprendió mucho. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho de él. Quiero daros las gracias por habernos acompañado una noche más en La Hora Oscura. Os mando un saludo desde Madrid, España.